Hola, ¿qué tal? Estamos aquí ya un par de minutitos antes, solo para que ustedes me digan si nos escuchamos bien, si estamos ajustados, si no hay ningún problema, para que podamos empezar nuestra transmisión. Sean todos ustedes bienvenidos a este primer programa de Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos a través de las redes sociales. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos haciendo un taller de padres a través de Facebook Live? La verdad es que ni yo me lo imaginaba. Esto me da muchísimo gusto. Así es que, pues, aquí estamos. Esperamos que ustedes estén cómodos, contentos, tranquilos. Y les recuerdo que para el día de hoy lo que vamos a estar utilizando son las calificaciones del año pasado de sus hijos, los reportes. En el caso de los que viven aquí en Laredo, vamos a tener los reportes de calificaciones finales, el report card. En el caso de los muchachos que están en la high school, el transcript de los muchachos, para que ustedes den un vistazo a cómo vamos a darle seguimiento a ese documento tan importante, y que si ustedes tienen un transcript de los muchachos de high school en este momento, quiere decir que ya tienen también su promedio general en cómo van las cosas con ellos. Entonces, pues sin más, voy a empezar compartiéndoles, digamos, qué es a grosso modo lo que vamos a hacer el día de hoy y cómo lo vamos a estar trabajando. Y pues estamos trabajando los estados de ánimo, cómo vamos a saber o cómo vamos a conocer a nuestros hijos a través de los estados de ánimo. Más bien vamos a conocer cómo están los estados de ánimo de nuestros hijos a través de un documento tan simple como las calificaciones. Y esto sucede porque el estado de ánimo puede influir en la recuperación o pérdida de la memoria. Las emociones facilitan el uso de estrategias de aprendizaje para la elaboración y organización del material y el pensamiento crítico. Las emociones pueden influir en la autorregulación, el seguimiento, la implementación de estrategias de aprendizaje y la evaluación de los resultados de nuestros hijos en la escuela. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eficazmente las emociones para que repercutan en el salón de clases? Pues eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. El interés y la motivación de nuestros hijos pueden ser influidos exitosamente desde la casa. Se sugiere diseñar entornos familiares emocionalmente eficaces e intervenciones dirigidas a las distintas emociones que experimentan nuestros hijos. Además, los ambientes que crean demanda para participar, poniendo énfasis en el aprendizaje autorregulado, también pueden promover emociones positivas de aprendizaje. Ya vamos a ver cómo vamos también a crear ese medio ambiente ideal para nuestros hijos. La autorregulación puede tener lugar a nivel individual o a nivel de grupo. Por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo, es decir, poner tareas de cooperación con cada uno de los miembros de la familia y que se lleven a cabo con responsabilidad. Por último, el aprendizaje autorregulado para ser emocionalmente efectivo. Esto requiere que nuestros hijos sean competentes para autodirigir su aprendizaje, y esto es a través de la motivación, las emociones y las experiencias, como veremos en un momento. Por implicación, los padres debemos evitar utilizar estándares de comparación generalizada para motivar el desempeño y proveer experiencias diferenciadas en casa, a fin de favorecer oportunidades de experimentar el éxito a todos, generando emociones positivas. Esto quiere decir que de ninguna manera y por ninguna razón nosotros debemos de comparar a nuestros hijos de ninguna edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las áreas de que ya son parte, digamos, del éxito de nuestros hijos, o sus fortalezas más bien. Entonces, ¿cómo involucrarte con tus hijos en la escuela y lograr una comunicación asertiva con ellos y sus maestros? No es necesario que estés metida las 24 horas en la escuela, ni que vayas todo el tiempo, ni que le estés hablando a los padres, a los maestros, para saber cómo va tu hijo.
Cada cierto periodo, por lo menos aquí en Estados Unidos, tenemos reportes cada 3 o 6 semanas que ustedes reciben los reportes de los niños de cómo van. Bueno, si tienen en sus manos el report card, vamos a ver qué es lo primero que vamos a ver en ese documento. Pero antes hay que crear, como les decía yo, ese ambiente emocional, ese ambiente en donde los niños están gustosos de regresar a clases. Acaban de pasar las compras, fuimos con ellos a comprar sus cuadernos, eligieron los que más les gustaba, los cuadernos fashion para ellos, para sentirse cómodos, para estar igual que las amiguitas. Ya ahí empieza esa competencia y ese estatus que después nosotros vamos a trabajar con nuestros hijos, porque las apariencias no necesariamente significa que estamos haciendo bien las cosas. Nuestros hijos tienen que ser auténticos, tener una personalidad y obtener su propia imagen a través de todo lo que hacen y a través de todo lo que tienen. Pero eso pues nos corresponde a los papás. Así es que si todavía te faltan cosas que comprar, llévatelo, deja que él escoja, permítele en esta primera ocasión que sea competitivo de la manera que él lo percibe. Si él siente que su mejor amigo llevó una carpeta que es de diseñador y que cuesta un poquito más, y tienes las posibilidades de comprársela, hazlo. En este momento, como vamos a empezar un cambio significativo en la vida de nuestros hijos, pues vamos a empezar por hacer que ellos se sientan bien. Entonces, si ya están todos los útiles escolares, ya tenemos todo previsto para que ellos entren a la escuela, ya dimos el primer paso. El segundo paso es procurarles un lugar. Es necesario que ellas tengan un lugar propio donde ellos puedan trabajar, donde ellos puedan hacer tareas, donde no sean interrumpidos, en donde tú puedas ponerles las cosas que ellos quieran. Aquí en esta pared vamos a estar creando a lo largo de estos talleres cómo puedes cambiar el ambiente alrededor del lugar en donde tus hijos estudian para que ellos estén a gusto y para que ellos empiecen a hacer las cosas como realmente lo sienten y que empiecen a identificar que son importantes en casa y que cada uno tiene su espacio. Si tu casa es pequeña, eso no importa, si no hay mucho espacio, eso no importa, porque vamos a ver que podemos hacer cosas para darle a nuestros hijos ese espacio individual. Entonces, vámonos a el siguiente paso. Bueno, tú ya llegaste a la escuela, ya el niño está inscrito, ya tienes los útiles escolares, tienes los reportes del año pasado, sabes cómo terminó tu hijo, si fue con buen promedio, si tuvo dificultades en algunas materias, etcétera. Lo siguiente que necesitamos es un horario. El horario de clases es bien importante y ese debe de estar en un lugar visible donde tu hijo pueda ver todo el tiempo qué clases tiene y con qué maestras las tiene. No importa que el niño sea chiquito, las maestras tienen diferentes clases, diferentes periodos de enseñanza y es importante que construyas junto con tus hijos un horario. Y ese horario va a ser nuestro punto de enfoque. Es importante que los niños tengan claro qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren hacer. Entonces, cuando tú identifiques cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas, de alguna manera eso lo vas a establecer en ese horario de clases para trabajar con ellos esa materia en particular. Si no salieron muy bien en lectura, si no salieron muy bien en escritura, si no salieron muy bien en matemáticas, bueno, pues ese horario nos va a permitir a poner colores o usar stickers. Vamos a tener stickers de todos tipos, consíguelos. Hay stickers muy económicos. Aquí en Laredo, pues de $1 puedes comprar libritos con stickers. Los vamos a estar ocupando porque te vas a encargar de fortalecer la autoestima de tu hijo a través de esos documentos y a través de cosas tan sencillas como un horario de clase. Entonces, si ya tienes el horario de clase, ahora lo que hay que construir son las actividades. ¿Cómo vamos a repartir en el día esas actividades?
la maestra te puede ayudar diciéndote qué días van a tener lecturas, qué día van a tener prácticas de escritura, qué días van a tener matemáticas. En el caso de los niños de primaria y secundaria aquí en Estados Unidos, y en el caso de los niños en México, bueno, pues es todavía más fácil porque ellos dividen las materias por días o por horarios, y es más fácil tener las actividades porque también sus cuadernos están divididos de esa manera, a diferencia de lo que hacemos aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya tenemos 3 cosas. Ya fuimos a comprar los útiles escolares, ya fuimos ya hablamos con nuestros hijos de qué cosas querían y se las proporcionamos, ya sabemos cuál es el horario de clases y ya sabemos cuáles son los primeros puntos que vamos a desarrollar con ellos. Antes de seguir, quisiera mandar saludos a las personas que ya se encuentran conectados con nosotros, lo cual les agradezco enormemente. Gracias a Arcanaza Radio a Domicilio, Mari Carmen Mesa, Melissa Moreno, Marta Oviedo de Organic Man Café, muchísimas gracias, es un placer. Silvia Dolores Castillo desde Monterrey. Muchísimas gracias las personas que nos están mandando saludos y esperamos que sigan conectándose con nosotros en el transcurso de esta, digamos, de esta transmisión que estamos haciendo. Bueno, entonces ya acabamos con el horario. Ese horario tiene que tener un calendario de actividades. Ese calendario de actividades debe de ser accesible, tiene que ser atractivo. Es importante que sea temático, es decir, que si, qué es lo que hay ahora en agosto, septiembre, poner cosas que tengan que ver con agosto, septiembre. Tiene que ser divertido, que cuando los niños lo vean les atraiga a hacer las actividades. ¿Y cómo lo vamos a hacer divertido? Pues a través de los stickers. Ustedes van a poner caritas o van a poner mensajes o cosas que a los niños les llame la atención, a lo mejor un post-it en donde podamos ponerles un mensajito y ese mensajito lo vamos a pegar ese día en esa actividad, reforzando aquello que esperamos de ellos. Si esto lo empezamos a hacer desde los niños de prekinder, créanme que no van a batallar para nada en secundaria y en preparatoria. Y además tiene que ser dinámico, tiene que ser un calendario de actividades que a los niños les permita irse moviendo a través de sus actividades de los diferentes días que estamos trabajando para que ellos continúen, creen un hábito. Recordemos que los hábitos se construyen en 21 días, así es que el primer calendario de actividades es al que más ganas deben de echarle para que, recuerden, sea atractivo, accesible, temático, divertido y dinámico. Porque en 21 días vamos a empezar a crear una nueva conexión neuronal, un nuevo hábito en nuestros hijos, y entonces ellos van a depender después de este calendario de actividades para realizar todo lo que van a ser sus tareas escolares. Ok. Entonces ya tenemos el calendario, ya tenemos los útiles escolares, ya tenemos cuáles son las clases que van a tener y en qué horarios las van a tener. Entonces vamos con el reporte de calificaciones del año pasado. En el reporte de calificaciones, y me voy a basar en la estructura de cómo está el reporte de aquí de Estados Unidos y más o menos comparándolo con las boletas de calificaciones en México, para que ustedes tengan una idea. En el primer mes, en el mes de septiembre, los niños obtuvieron una calificación. Esta calificación pudo ser alta, pudo ser mediana o pudo ser baja. Septiembre realmente no nos dice mucho porque vienen de un periodo de vacaciones, a los niños se les olvidó ya lo que hicieron, se dedicaron a lo mejor a jugar, a hacer otras actividades y no repasaron, ni pretendíamos que repasaran nada de la escuela. Lo que nosotros queremos es empezar a crear un cambio
en la forma en que nuestros hijos trabajan la escuela, porque aquello que no se puede hacer en las instituciones educativas por cuestiones de presupuesto y porque no estamos preparados todavía para trabajar en las escuelas de la manera en que el cerebro graba la información, pues nosotros los padres de familia somos los que vamos a hacer esas cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que ustedes van a ver en ese reporte de calificaciones es que van a identificar las expectativas. Las expectativas es que tú le vas a decir a tu hijo qué esperas de él para este ciclo escolar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues a través de las calificaciones que obtuvo durante el año pasado, todo el ciclo escolar pasado, ya sea semestre o ya sea año completo, tú vas a platicar con tu hijo, vamos a poner el ejemplo de matemáticas. En matemáticas, en septiembre, él sacó una calificación de 70 o de 7 y en octubre la subió a 8.5, en noviembre la mantuvo, en diciembre la bajó por los periodos decembrinos, vacaciones y todo eso, en enero se volvió a recuperar, pero a final del año algo pasó y se te fue a 7 nuevamente el niño. Entonces, esa expectativa que tú vas a crear con él es que esa calificación necesitamos subirla. Lo que nosotros les vamos a pedir a nuestros hijos no es nada más que lo que el cerebro es capaz de hacer. Y no necesita ser a través de calificaciones, eso es bien importante. Es a través de desarrollo de habilidades. Lo que nosotros necesitamos que nuestros hijos hagan es desarrollar habilidades, no que tengan un montón de información en la cabeza que después no les sirva para nada o que se aprendan las cosas de memoria y en cuanto se les rompe la botella, pues se olvida aquello que nosotros aprendimos. Entonces, la expectativa es qué esperamos de ellos en el transcurso de este ciclo escolar a partir de los resultados que obtuvieron el año pasado. El segundo punto es el seguimiento. A través de los meses, tu hijo tuvo un comportamiento en sus calificaciones. Si tu hijo es un niño acostumbrado a tener unas buenas calificaciones y de momento se te fue al piso, eso es un foco rojo. Eso quiere decir que algo está sucediendo en el aspecto emocional de tu hijo. Y cuando hablo de hijo, hablo de hijos e hijas. Entonces, tú necesitas ver qué sucedió, recordar, vamos a suponer que octubre, noviembre, tu hijo empezó a bajar las calificaciones, te empezó a dar problemas de comportamiento, los maestros te lo empezaron a reportar, que no se enfocaba, que no hacía y que a lo mejor hasta te pidieron que fueras a hacerle una evaluación a ver si el niño no tenía problemas de aprendizaje o de enfoque o de hiperactividad o cosas de ese estilo. Antes de hacer todo eso es importante que nosotros veamos el comportamiento y los que más debemos conocer a nuestros hijos pues somos los padres de familia. Si tu hijo bajó repentinamente las calificaciones y se siguió yendo hacia abajo, eso quiere decir que algo está sucediendo, ya sea en casa o en la escuela. Y ese es un foco rojo que nosotros tenemos que identificar. Si las calificaciones en general bajaron, el problema emocional es externo a la escuela. Si las calificaciones bajaron en una materia en particular, el problema es en la escuela, en esa clase o con ese profesor o con alguna situación de algún compañero. Entonces, nosotros debemos de empezar a prevenir ese tipo de situaciones. Si tú ves que tu hijo cambió su comportamiento, si antes le atraía ver un programa de televisión en particular y en este momento ya no lo quiere ver, no le gusta, no le atrae o te dice que no tiene ganas, que quiere dormir o se pone a hacer otras cosas o se suma en el teléfono de una manera completamente diferente, ese es otro foco rojo. Quiere decir que algo le está sucediendo a tu hijo. Puede ser con sus compañeros, puede ser con un familiar, puede ser en tu casa, si a lo mejor estás pasando problemas de divorcio o económicos, o has estado teniendo últimamente discusiones con tu pareja, o cambió la dinámica familiar y ahora pues por alguna cuestión
de familia, alguien se fue a vivir con ustedes y le robó un poco de espacio a tu hijo, eso va a hacer que su estado emocional se modifique y cambie su comportamiento. Entonces, necesitamos estar bien al pendiente de eso y curiosamente, pues las calificaciones son las que nos permiten ver toda esa información. Entonces, nosotros tenemos que prevenir. Ya tenemos la calificación de septiembre, ya tenemos la calificación de octubre. Eso un mes con otro no te va a decir mucho, pero lo que se supone que debiera suceder es que el niño mejore. Si no está mejorando, quiere decir que las estrategias que estamos utilizando en casa no están funcionando. Porque independientemente de lo que se le dé en la escuela, realmente lo que nuestros hijos van a aprender es lo que nosotros reforcemos en casa. La tarea se supone que tenga esa función y no debería de ser una carga ni para el papá ni para el niño. Debería de ser una actividad divertida y de reforzamiento, pero que además esté acompañada de juego. Alguien me dijo, una mamá me dijo, pero es que yo estoy estudiando con mi hija y mi hija anda danzando por toda la casa, creo que no me presta atención, está baile y baile, cante y cante, pero lo curioso es que a la hora de las calificaciones, la niña saca 9, saca 10 y le va muy bien y yo pensando que no me está prestando atención. Bueno, lo primero que quiero comentarle a esta mami es que la niña es kinestésica. Es una niña inquieta, es una niña hiperactiva y no hiperactiva en el lado negativo de que necesite medicación, porque yo en lo personal no creo en las medicaciones para los niños que son inquietos, porque habría que averiguar primero si su forma de aprendizaje es kinestésico o no. Entonces, los niños cuando están divertidos, cuando están contentos, cuando están haciendo algo que los emociona, lo que tú les enseñas se les queda grabado más fácilmente que si los tienes forzados, enojados y con ganas de no hacer absolutamente nada. Entonces, tienes que engancharlos con las emociones. Aquí es oportuno decirte que tenemos solamente dos formas de aprendizaje, a través de las experiencias y a través de las emociones. Si tú, papá, no enganchas a tu hijo a través de las emociones, difícilmente los niños van a tener un aprendizaje. ¿Y por qué digo que depende de nosotros? Sí es cierto que los maestros también tienen que convencer a los niños y motivarlos para que ellos se mantengan activos en el salón de clases. Y ellos, los maestros, saben que tenemos 20 minutos de atención real, tenemos que hacer un corte en el aprendizaje, hacer una actividad emotiva, una actividad que atraiga nuevamente la atención del niño, un pequeño juego, una distracción y continuar con el aprendizaje, porque esos periodos de 20 minutos se apagan y si se apagan y no los recuperamos, todo lo que digamos después de 20 minutos en una clase es tiempo perdido. Entonces, en casa pasa exactamente lo mismo. El niño ya viene fastidiado de la escuela y viene cansado. Y nosotros regularmente lo que hacemos los papás, pues es que no vas a salir si no haces tarea. Y te sientas a comer y después de comer te lavas las manos y te sientas a hacer tarea. Y hay niños que se ponen a hacer tarea hasta las 8, 10 de la noche porque la carga académica es enorme. Y eso para nada nos ayuda. Vamos a hacer otra pequeña pausa para seguir saludando a la gente hermosa que se está comunicando con nosotros. Muchísimas gracias. Ya por ahí nos están dejando algunos recaditos y unas preguntas que trataremos de ir cubriendo en el transcurso de esta pequeña charla que estamos teniendo. Y pues muchísimas gracias a Saraí Mesa, un beso muy enorme y un abrazo. Claudia Susana, Julia Gutiérrez, Araceli Duón, no sé qué Hernández, Mireya de la Torre, Ángel González, hola, Arturo Castro, un besote a nuestro maestro, productor, amigo y de todo, Arturo Castro. Perla Castellanos, Ángel González, gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí.
Y aunque hay gente trabajando que nos está escuchando, muchísimas gracias, se los agradece enormemente y ojalá nosotros pues podamos aportar algo mientras ustedes están divirtiéndose en el trabajo. Pues les decía que lo que nosotros necesitamos como padres de familia es precisamente mantener a nuestros hijos enganchados y enganchados a través de las experiencias y las emociones. Entonces, si tu hijo llega a casa y no tiene ganas de hacer tareas, se siente cansado, se siente fatigado y tiene ganas de jugar, bueno, tienes que hacer un poco la labor de diálogo y un poco la labor de llegar a acuerdos, porque efectivamente el niño necesita jugar, necesita distraerse. En las escuelas más importantes del mundo, las escuelas que están en primer lugar, le dan 4 horas al estudio y el demás tiempo a jugar y por supuesto a tener las actividades que los niños regularmente tienen en casa. Aquí en México, aquí en Estados Unidos, en la parte occidental de nuestro mundo, no sucede de esa manera. Tenemos que hacer muchos cambios, tenemos que suplir aquello que no están haciendo nuestras escuelas y no es difícil hacerlo. Entonces, tú vas a identificar si al niño le gustó la materia o le gustó el profesor a través de sus calificaciones. Los documentos escritos de calificaciones, los documentos académicos, están comprobados que son documentos de mucha información. Cuando tú tienes necesidad de llevar a tu hijo a un psicólogo por cuestiones de comportamiento, el psicólogo te va a pedir su récord académico del niño y tú puedes decir, ay, pero ¿para qué quieren las calificaciones? Pues las calificaciones nos dan muchísima información. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con nuestros hijos de acuerdo a la información que tenemos, porque ellos no siempre se abren a la comunicación. Ellos no siempre nos dicen lo que piensan o lo que sienten. Tenemos que buscar las maneras de investigarlo. Y esto no quiere decir que cuando ya sabemos qué está sucediendo, pues lo agarres contra la pared y qué te está pasando y por qué sacaste 5, por qué sacaste 6. No, lo que nosotros necesitamos es, ok, veo que este semestre no te fue muy bien o este periodo de calificaciones no te fue muy bien, me fallaste en matemáticas, veo que escritura pues no te está gustando, lectura pues para nada es tu fuerte, pero estás excelentemente bien en la clase de música, en deportes te está yendo extraordinariamente bien, en las actividades cocurriculares vas excelente, canto y etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente la inteligencia que está desarrollando tu hijo es la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, y eso no significa que el niño sea un niño problemático. Desafortunadamente, lo que sucede es que nuestro sistema educativo y nuestro sistema social económico está basado en las dos más importantes inteligencias múltiples, que son la inteligencia verbal lingüística y la inteligencia matemática. Hemos estado hablando de esto en el programa de radio a domicilio. Ustedes pueden escuchar la repetición para que ustedes vean cómo pueden ayudar a sus hijos a desarrollar esa inteligencia en particular para mejorar en su vida académica. Sin embargo, lo más importante es que lo sigas apoyando en sus áreas fuertes. Y su área fuerte es el deporte, la música, no sé, otras cosas, los talleres, la cocina, la carpintería. Tienes la obligación de ayudar a tu hijo a que se desarrolle de esa manera como toda una persona exitosa. Nosotros tenemos alumnos que no quieren estudiar, que quieren estudiar carpintería y hacen unas cosas maravillosas. No todo mundo tiene que ser trabajar en la NASA o ser un científico, tener un doctorado, no. Lo que necesitamos es que la gente sea feliz y que la gente esté haciendo lo que más ama en la vida. Descubrir sus talentos es lo que nos toca a nosotros, ayudarlos a descubrir sus talentos. Y los talentos los descubrimos desde pequeñitos. Si nosotros recordamos a qué jugaban los niños, si destruían juguetes, si les gustaba rayar, si les gustaba dibujar, si les gustaba cantar o si les gustaba hablar,
Eso te va a dar una idea de cuál es la inteligencia más desarrollada de tu hijo y por ahí te tienes que ir. Sin embargo, tenemos la obligación de ayudarlos a salir de esta estructura académica en la que estamos sumergidos de la manera más exitosa y menos dolorosa. Y entonces eso lo podemos hacer a través de estimular las inteligencias múltiples. Esto de las inteligencias múltiples no lo voy a tocar porque lo estamos trabajando, como les decía, en el programa de Radio Domicilio todos los días a las 8 de la noche por Arcanasa Radio y por el 91.3 de la radio. Ahí lo pueden escuchar y están los programas para que oigas la repetición y puedas activar esas inteligencias. Entonces, tus hijos necesitan pasar matemáticas, español, escritura y lectura. No nada más en Estados Unidos, en todas partes en Occidente, esas son las materias que están consideradas como de competencia porque son las áreas sociopolíticas que están establecidas para tú ser exitoso en un mundo occidental. ¿Ok? Entonces, pues lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, te decía yo, tú tienes a tu niño que no le fue muy bien en lectura, no le fue muy bien en escritura, no le fue muy bien en matemáticas y la maestra te está diciendo, yo que usted evaluaría al niño porque a lo mejor tiene problemas de aprendizaje y tú te agüitas toda y dices, ok, lo voy a llevar y el doctor te dice, sí, el niño es muy inquieto y le voy a dar una pastillita para que se mantenga tranquilo. Ojo, si esto no te lo dice un neurólogo, que le haga una revisión en su cerebro del niño y está diagnosticado por un especialista del comportamiento, por favor no tomes esa decisión. Piénsalo 2 veces. Es cierto que los niños hiperactivos son un reto para nosotros los padres, pero podemos con él porque cuando tienes el conocimiento, esto es más fácil de hacer. Así es que eso es lo que vamos a tener que estar trabajando. Por otro lado, ya tenemos entonces el primer Progress Report y vamos a ponerle que ya pasó las primeras 12 semanas. Ya tenemos 3 por lo menos calificaciones para evaluar cómo va nuestro hijo. Entonces, tenemos que hacer un balance. Ya descubrimos cómo terminó y cómo terminó debería de ser aparentemente el comportamiento que siga teniendo nuestro hijo. Pues no salió muy alto en matemáticas, no salió muy bajo en escritura, en composición, lectura sí salió más o menos bien, le gusta leer y así te vas. Vas a hacer un balance de qué logró el año pasado y qué está empezando a lograr este año. Si el comportamiento sigue siendo el mismo, el niño no mejora y por el contrario baja más las calificaciones, entonces tienes que hacer un análisis del entorno de tu hijo. Ese análisis va desde cómo lo levantas, si lo levantas con gritos, si el niño va desayunado o no a la escuela, porque independientemente de que aquí en Estados Unidos tenemos comedores escolares, no necesariamente es lo que los niños quieren, porque yo te puedo decir que en los 9 años que llevo trabajando con el distrito escolar, me he encontrado con que la mayoría de los niños no desayuna porque no les gusta el desayuno que está en la escuela. Y luego no almuerzan porque no les llama la atención el almuerzo, no están acostumbrados. Entonces, tienes un niño que no trae energía para aprender, que no tiene lo básico para que el cerebro reptiliano esté tranquilo y en paz. Encima de eso, pues tú lo mandaste ya enojado porque le gritaste, porque lo apuraste, porque no preparó su ropa, lo que sea. Siempre tienes que tratar de mandarlo de manera positiva. Y si tienes algo que corregirle, algo que no hizo, algo que decirle, vas a tener que esperar hasta que regrese de la escuela y tener una conversación. Y te digo, no importa que el niño sea de prekinder o de 12º grado o incluso de la universidad si todavía vive contigo. Tenemos que seguir generando hábitos y estos no se generan ni con gritos ni con castigos. Lo otro es que hay que hacer ese análisis, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué están haciendo nuestros niños? ¿Cómo lo están haciendo?
Una vez que tienes ese análisis, vas a identificar las áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad son las partes en donde tu hijo no le esté yendo muy bien. Y entonces vas a crear una nueva meta. Ahí es en donde empieza el proyecto. Ahí es en donde vas a utilizar todos tus recursos para que el niño haga algo divertido, para planear sus estrategias. Vas a usar stickers todos los días, reforzamientos, palabras de aliento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos algo maravilloso, ¿verdad? Que son los post-its. Estas cositas las vas a pegar si el niño tiene un lugar propio, una recámara propia o una esquina incluso donde a él le toca, esa parte es tu librero y ahí están tus cosas, ahí te puse tu horario, ahí te puse tus materiales escolares, ahí vas a empezar a poner notitas. Puedes comprarlas, puedes comprar los mensajes, pero lo mejor es que lo escribas tú. Tiene un impacto más fuerte en tus hijos lo que tú escribes a lo que tú compras. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese mensaje? Bueno, vamos a suponer que el niño no le ha ido bien en las materias que ya platicamos y la nueva meta es que supere esa área de oportunidad y empiece a mejorar sus calificaciones. Bueno. ¿Cómo vamos a mejorar las calificaciones? Bueno, pues los niños tienen que desarrollar sus habilidades básicas. Sus habilidades básicas para la lectura, sus habilidades básicas para la escritura y sus habilidades básicas en matemáticas. Y si ya está en primaria, pues es sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo increíblemente fantástico o que de verdad no es algo que me quede muy claro por qué sucede. Es que los niños llegan a la preparatoria, por lo menos es un fenómeno que se está viendo últimamente, o a la secundaria, sin desarrollar esas habilidades básicas. No saben sumar, no saben restar, no saben dividir y no saben multiplicar porque solamente utilizan la calculadora. ¿Cuál es el problema de usar la calculadora y no usar la cabecita? Bueno, que ese desarrollo de habilidades básicas nos van a servir para otras materias abstractas, para llegar a la preparatoria, para entender la historia, para entender los fenómenos físicos, para entender la ciencia. Es increíble que digas, pero ¿cómo sabiendo las operaciones básicas el niño va a entender? Pues sí, las matemáticas están en toda la vida del ser humano, desde el momento en que es concebido hasta el momento en que se muere, al igual que la lingüística, que es la forma en que nos comunicamos, que sería lo que es la comunicación verbal y la comunicación escrita, y dentro de eso entra lo que es la lectura y la comprensión lectora, porque la comunicación a través de las palabras es lo que sostiene al ser humano. Entonces ya no nada más es un examen el que tienen que pasar, es una habilidad que tienen que desarrollar, ¿de acuerdo? Esa habilidad la vamos a desarrollar a través de la estimulación de sus canales de percepción preferidos, visual, auditivo y kinestésico, que será nuestro tema del próximo sábado. Cómo saber si tu hijo es visual, auditivo, kinestésico y qué hacer para estimular ese canal de comunicación y los demás canales de comunicación para que si su maestra es visual y tu hijo es auditivo, tu hijo entienda, pueda conectarse con la información que le está dando su maestra, es información visual, y que él tenga la capacidad, aparte de su inteligencia y su percepción auditiva, captar la percepción visual de la maestra para entender, porque eso es otro asunto. Si tu niño es kinestésico, aprende haciendo, tocando, moviéndose, y la maestra es visual y no soporta que los niños estén moviéndose o no les da actividades donde ellos manejen sus manos o manejen su actividad corporal, va a tener problemas de conducta y te va a llamar y te va a decir, es que su niño no se está quieto, es que su niño no se enfoca, es que su niño no hace el trabajo, lo hace demasiado rápido y luego está molestando a los demás. Entonces tú como mamá necesitas hacer cosas en la casa que ayuden a que tu hijo haga esa autorregulación de sus emociones, en donde él entienda que no en todos lados él puede hacer
lo que naturalmente le pide su cuerpo, que tenemos que tener ciertos comportamientos. Y eso no significa que cambie ni su personalidad ni su forma de aprender. Lo que significa es que va a entender por qué la maestra le pide que se siente. Cuando tú le digas, es que mira, hijito, tú eres kinestésico y tu maestra probablemente es visual, tú aprendes haciendo las cosas así. Tú acabas muy rápido porque tu cerebro funciona mucho más rápido que los otros niños. Pero en el respeto al derecho ajeno está la conservación de los dientes, es decir, tienes que aprender a regular esa emoción y ponerte a hacer algo más, o dibujar, o escribir, o aquellas cosas que le gustan. El teléfono y todo lo que tiene que ver con los electrónicos que ya manejan nuestros hijos desde muy chiquititos, no los vamos a ver como unos monstruos, pero también les tenemos que enseñar a que deben de ser utilizados con cierto periodo de tiempo y en lugares específicos. Entonces, es un error que les dejemos a los niños, incluso de la high school, de la preparatoria, llevar el teléfono. Muchas mamás me dicen, no, es que ¿cómo me comunico con él? Pues tan fácil. Si tú necesitas comunicarte con tu hijo o tu hijo contigo, la escuela tiene teléfonos, el niño no tiene nada más que ir a la oficina y decir, me urge hablar con mi mamá, o al revés, me urge hablar con mi hijo, y la secretaria te consigue a tu hijo y viceversa. Entonces no necesitan el teléfono, no lo necesitan. Eso necesitamos quitarlo ya. O que en la escuela lleguen a acuerdos en donde el teléfono se convierta en un modelo de comunicación, donde el maestro mande el trabajo, sea interactivo, creen un chat o creen un WhatsApp o creen un lugar interactivo en donde los niños van a pasar información, van a recibir información y le van a dar uso a su teléfono de una manera más inteligente, y vamos a tener que, y eso nos va a evitar el que estemos peleando con los niños, mandándoles reportes, molestando a los papás, porque la verdad es increíble las llamadas que hacen los maestros, la cantidad de llamadas que hacen los maestros, nada más para decirles a los papás que los niños están usando el teléfono. Y lo más inaudito es que pues hay maestros que están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, eso es como hablar de religión y de política. Lo que sí puedo decirles es que nosotros, papás, somos los que necesitamos regular a nuestros hijos. Entonces, ese nuevo plan, esa nueva meta debe de estar inscrita en su calendario de actividades. Ya sea que hagamos ejercicios de gimnasia cerebral, que los vamos a estar compartiendo aquí, ya sea que hagamos ejercicios para activar los 3 canales de comunicación, que también lo vamos a estar platicando aquí, pero lo más importante es que ustedes refuercen las emociones y las experiencias. Entonces, si tu hijo está teniendo problemas con matemáticas, lo mejor sería conseguir juegos que te ayuden a activar esa inteligencia en el niño. Pon un reto en casa. Pon un reto de hacer un rompecabezas. La primera vez que a mí me pidieron mis papás hacer un rompecabezas, me ofrecieron en aquella época 50 pesos a los que termináramos. Somos 3 hermanos. Si el primero que terminara el rompecabezas era el que iba a recibir el mayor dinero, el segundo la mitad y el tercero una tercera parte. Pues por supuesto que tú querías los 50 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces con esto? Aparte de crear competencia, una competencia sana, estás creando interés, estás regulando emociones, porque es el te voy a ganar, el que aprendas a hacer ese esfuerzo extra sin necesidad de pelear con absolutamente nadie. Vamos a suponer que decides hacerlo en un solo rompecabezas. Entonces tú en tu calendario de actividades, tú le vas a decir a Juanito, Juanito, el día de hoy tú tienes 15 minutos o 20 minutos para poner piezas en el rompecabezas, y el niño va a poner las piezas que sean y tú las vas a poner en ese calendario. Hoy Juanito puso 10 piezas. Al siguiente media hora, a ver, al mismo tiempo incluso puede ser. Y pones cuántas piezas colocó cada uno de ellos. Al final, el que más piezas colocó, ese es el que va a ganar. Entonces,
O puedes dividir las actividades en periodos o puedes tener la actividad con todos juntos y decir, hoy vamos a jugar 1 hora al rompecabezas y vamos a ver quién gana. Y yo también voy a competir porque yo no quiero que tenga ninguno de ustedes $50, me los quiero quedar yo. Entonces yo también voy a competir. Pero no se vale hacer trampas en que tú veas que alguien se mete y hace el rompecabezas. Tienes que tenerlo tapado, regulado de alguna manera, que nadie pueda meterle mano hasta que todos estén en la mesa o sigan las reglas del juego que tú pusiste. Entonces, eso es una manera muy fácil. ¿Por qué sirve el rompecabezas? El rompecabezas sirve porque al nosotros construir piezas, darle forma a una figura que estamos viendo, el cerebro toma diferentes partes y hace una construcción, hace asociaciones. Esto va aquí y entonces regula la forma que se ve en una parte del cerebro. Esto de acuerdo al color va aquí y entonces estás usando otra parte del cerebro que tiene que ver con el color. Esto va aquí porque X, lo que sea. El chiste es que ocupas tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo para lograr encontrar dónde va esa pieza. Estás usando inteligencia espacial, estás usando inteligencia matemática, estás usando inteligencia verbal lingüística. ¿Por qué? Porque estás comunicándote contigo mismo y con los demás. Entonces, empiezas a encontrar tus mecanismos de solución, les estás enseñando a resolver problemas, ¿ok? Tomar decisiones, eso es otra de las situaciones que vas a hacer. Y además de eso, entonces lo que tú estás haciendo es darle la estructura que necesita para él entender que 2 más 2 son 4 o que X al cuadrado es algo que tienes que resolver cuando te están dando una incógnita y un número, o sea, las operaciones abstractas ya de high school o de secundaria. Entonces, eso te lo hace un rompecabezas, te ayuda enormemente y estás trabajando, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, estás trabajando valores, estás trabajando inmensidad de cosas con un solo rompecabezas. Si son 3 ustedes o son 4, elige el rompecabezas de acuerdo a la cantidad de personas. No importa que tu hijo sea chiquito. Si tú quieres que él haga solito un rompecabezas, si tu hijo está chiquito en kinder, pues sí, cómprale un rompecabezas chiquito que él haga de esos de 10, 15, 20 piezas. Pero si tu hijo, aunque esté chiquito, va a ser parte de la dinámica de la familia, compra un rompecabezas grande de 1000 piezas en donde todos puedan participar. Tu hijo chiquito tiene más capacidad que los grandes, va a aprender más rápido a poner las piezas. Entonces, en inteligencias múltiples te estoy platicando cuáles son las áreas más fuertes o las áreas donde están abiertos esos periodos de aprendizaje acelerado, donde van a aprender todo lo que les digas. Tómate el tiempo, por favor, de checarlo, como te dije, en el programa de radio a domicilio, en las repeticiones, en Radio Arcanasa, porque ahí está la información de cuáles son los periodos para que tú puedas ayudar a tus hijos. Y nos vamos a tomar otra pausa para saludar y agradecer la participación de Socorro García, Roxana Álvarez, Elizabeth González, muchísimas gracias. Yo sé que muchos no saben de estas inteligencias múltiples, por eso les estoy comentando que ya están en el programa de radio a domicilio y puedo contestarles todas las preguntas que ustedes gusten al respecto después de que las escuchen si quedaron dudas. Gracias a Lía Salinas, a la licenciada Ixchel Ábalos, un beso muy grande. Lupita García, Ana Royce, mi preciosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y se sigue juntando el grupo de Padres Modernos. Muchísimas gracias. Y quiero comentar, aprovechar este paréntesis para los papás del distrito escolar del UISD. ¿Ok?
Estas pláticas, esto que voy a estar trabajando con ustedes, no sustituye los talleres que les da el distrito escolar. Ustedes van a seguir teniendo preparación para los padres de familia por parte del distrito escolar. Estas pláticas de los sábados tienen la intención de hacer un poquito más extenso aquello que no podemos meter en un taller, porque este solo tema de las calificaciones que lo metemos en un taller de 3 horas con muchas otras cosas, tendríamos que tener talleres cada semana para poder cubrir todos los temas. Entonces, estos son nada más las preguntas que me hicieron específicamente los padres de familia al finalizar el taller, aquellas cosas que ellos querían saber con más detalle. Es lo que vamos a estar trabajando los sábados. La idea es que nada más tengamos 1 hora para trabajarlo, para que ustedes ocupen su sábado. Me pueden dejar preguntas y en base a las preguntas pues desarrollamos los temas. Y como les dije, el próximo tema del próximo sábado a esta misma hora, a la 1 de la tarde, va a ser los canales visual, auditivo y kinestésico, para que ustedes sepan cómo activarlos, cómo comunicarnos con nuestros hijos, pero sobre todo identificar tu canal personal y el canal de tu hijo para que empieces a tener una comunicación eficaz, una comunicación completamente diferente. Entonces, bueno, dicho esto, ya casi para terminar, déjenme retomar cuáles son los puntos más importantes del report card. Vamos a darle un seguimiento comparando individualmente las calificaciones de cada uno de tus hijos del año pasado con las que va a empezar a tener ahorita. Las del año pasado ya te van a dar información. Identifica los focos rojos, identifica si hubo un cambio muy pronunciado en las calificaciones, qué periodo fue, en qué meses fue, qué estaba sucediendo en casa o qué estaba sucediendo en la vida personal de tu hijo, o si hay alguna situación familiar o si hay alguna situación económica. Identifica esos focos rojos para empezar a trabajar con ellos. Porque, ¿qué pasa si identificamos que efectivamente nuestro hijo está teniendo problemas emocionales? ¿Ok? Lo primero que tienes que saber es que no haya bullying, porque si hay bullying en la escuela, o ahí sí tienes que dar una revisada bien atenta, porque están pasando muchísimas cosas y sin interés de dramatizarlo ni de espantarte, ya ha habido demasiados suicidios por cuestiones de bullying. Y esto lo podemos prevenir a través de las calificaciones, aunque te parezca increíble. La otra situación es que puede ser que tu hijo esté siendo violentado. ¿Qué quiere decir violentado? Que alguien lo esté tocando, que alguien le esté haciendo algo, que alguien esté abusando de su intimidad. Entonces, esa es otra situación que hay que checar. Recientemente ha habido casos de niños de 13, 14 años que por cuestiones de vida, de comportamiento, pues han violado a sus primitos o a sus hermanitos, y eso son situaciones que se pudieron prevenir, porque cuando un niño hace eso es que ha sido un niño igualmente violentado, es un círculo que se repite. Entonces, las calificaciones son preventivas, nos ayudan a ver la situación emocional de nuestros hijos. Y la otra es que esté teniendo problemas con la maestra, o que simplemente no le está entrando la materia, no le gusta para nada y no es su fortaleza. Y entonces vamos a buscar otra forma de estimular las emociones para que él obtenga información suficiente que le permita salir adelante de manera exitosa, sin que esto conlleve a forzarlo a hacer algo que para nada le gusta. Entonces, el trabajo que te dejo el día de hoy para el resto de la semana, independientemente de que su fortaleza sea o no las matemáticas, te sugiero que empieces a trabajar con los rompecabezas, y dentro de una semana tú vas a poder verificar y me vas a poder retar o decir, ¿es usted una mentirosa? O si es cierto, si funciona.
si tú trabajaste esta semana con el rompecabezas, tú ya vas a tener respuestas acerca de tus hijos, tú ya vas a ver la dinámica de la familia y vas a ver diferencia en el comportamiento académico de tu hijo. Con el simple hecho de integrar a tu dinámica diaria un rompecabezas y hacer los cambios que el día de hoy hemos estado platicando. Un calendario escolar de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a las materias que tiene, qué tareas debe entregar, cuándo las debe entregar, que este calendario esté en un lugar, sea personalizado, esté en un lugar donde tú puedas poner stickers, donde tú puedas poner post-its, donde tú puedas poner diferentes cosas. Recordemos que el calendario debe de ser atractivo, dinámico, accesible, temático y divertido, ¿ok? Entonces, y los otros, lo que podemos hacer por ti es en el transcurso de la semana contestarte todas las preguntas que tengas al respecto de inteligencias múltiples, que como te dije están siendo explicadas en radio a domicilio en el 93.3 de tu radio de 8 de la noche 91.3, siempre cambio yo los números, 91.3 de tu radio en estéreo 91, todos los días de 8 a 11 de la noche. Tenemos diferentes cosas, pero las inteligencias múltiples, el señor Arturo Castro, que es nuestro director y nuestra productora, Maggie Talán, lo han puesto al principio para que ustedes tengan la oportunidad de ver específicamente ese tema si quieren tratarlo. También pueden checar la página de Facebook, esta página de Facebook, Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos, que está en www.facebook.com/N-Educación, Neducación diagonal, ¿ok? Ahí estamos donde se está transmitiendo, ahí hay diferentes videos ya con información, o puedes ir a nuestro blog en donde tenemos artículos específicos acerca de toda esta información que estamos compartiendo con ustedes. Les voy a dejar aquí en la página algunos links para que ustedes puedan leer algunos artículos, y también en el grupo de Hijos Modernos en donde podemos dejar PDF, podemos dejar los libros. Les voy a compartir un par de libros para que ustedes lean más acerca de cómo las emociones afectan o están involucradas en el rendimiento académico de nuestros hijos. Yo soy Celide López, fue un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Les recordamos, el próximo sábado a la 1 de la tarde, aquí mismo, estaremos con el tema de canales de comunicación visual, auditivo y kinestésico. Les voy a dejar las hojas en la semana, les voy a dejar las hojas para que ustedes hagan su evaluación, hagan sus exámenes de cuáles son sus canales preferidos, se los hagan a sus hijos para que en la información que nosotros proporcionemos, o para que ya tengamos esa información y podamos hablar el mismo idioma, ¿ok? Que ustedes sepan si son visuales, auditivos o kinestésicos, si sus hijos son visuales, auditivos o kinestésicos, si su pareja es visual, auditivo o kinestésico, porque eso también habla mucho de la dinámica de casa. Todo eso se los voy a dejar en el grupo de Hijos Modernos, porque ahí es en el único lugar donde puedo poner los PDF para que ustedes los bajen, los impriman, hagan esos test y sepan cuáles son las cosas que, digamos que cuáles son esos canales de comunicación que ustedes manejan con mayor facilidad. Quiero mandar por último saludos a Diana Espínola, muchísimas gracias, y Rosy Petri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Melissa Moreno, muchísimas gracias, es un placer, la verdad,
el que hayan estado ustedes aquí. Si tienen alguna sugerencia, alguna petición, alguna recomendación para mejorar esta interacción que vamos a tener los sábados, es bienvenida. Trataremos de dar respuesta a través de textos a las preguntas o a los comentarios que ustedes nos han estado haciendo. Y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado y seguiremos todos los días aquí en esta página de Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos. Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en Radio a Domicilio y el próximo sábado aquí en Hijos Modernos. Que tengan un excelentísimo fin de semana. Hasta luego.